Ecuador le ganó 2-1 a Uruguay en condición de local. El equipo de Marcelo Bielsa comenzó ganando el partido con un gol de Canovio, su extremo derecho, en la primera ocasión que tenía el conjunto visitante, y que luego en el final del primer tiempo, justo faltando un minuto, se añadieron 5 en el minuto 49 tras un córner para Ecuador. Torres conecta el córner y pone el 1-1 en el marcador. Luego en el segundo tiempo el conjunto dirigido por Sánchez logra dar vuelta al resultado y gracias otra vez a la pelota parada, en esta ocasión la juegan en corto, hay un 2 contra 2 o mejor dicho un 3 contra 3 por afuera, que solo participan 2 jugadores de Ecuador, quien le ganan a los uruguayos. Logran tirar el centro y nuevamente el central ecuatoriano que convirtió el primer gol anticipa al jugador uruguayo y marca el 2-1 que sentenciaba y ponía en ventaja al conjunto ecuatoriano, que este resultado sería definitorio ya que Uruguay no pudo igualar el encuentro y simplemente tampoco creó ocasiones de gol, solamente tuvo 2 disparos al arco, que uno fue gol, pero el conjunto uruguayo le costó mucho el partido durante los 90 minutos, estuvo muy errático, falta de efectividad en los pases, no solo a la hora de salir, sino se pudo ver y mucho en la mitad de la cancha o en los 3/4 de campo rival. No había conexión entre mediocampistas y delanteros, muy errático esos pases de la Cruz o de Ugarte a la hora, y también algunos de Valverde a la hora de conectar con Canovio, con Araujo y con Núñez. No se vio esa conexión y esas grandes jugadas y actuaciones, esas triangulaciones que se vieron en el partido anterior contra Chile. En esta ocasión fue un partido mucho más cortado y trabado, también porque el rival era, en mi opinión, de mayor jerarquía y tenía una mejor condición física, y eso le costó mucho a Uruguay. Ecuador también atacó con esa línea de 5 usando los carrileros por afuera, en muchas ocasiones jugó el 1 contra 1 por afuera y jugó a esa llegada por el centro con envíos que venían desde afuera hacia los delanteros en el Valencia, y tratar de hacerle daño de esa forma, de no sé si ir tan arriba a buscar la pelota, pero sí no posibilitándole un juego fluido en mitad de cancha al equipo uruguayo. La selección local formó con un 5-3-2, Galíndez en el arco, línea de 5 en el fondo con Preciado, Torres, Arboleda, Tenorio y Estupiñán, en el medio 3 con Caicedo, Grueso y Páez, y arriba Valencia y Julio, el técnico Félix Sánchez. La selección dirigida por Marcelo Bielsa formó con un 4-3-3, Rochet en el arco, línea de 4 en el fondo con Nández, Cáceres, Viñas y Píqueres, en el medio Ugarte con Valverde y De la Cruz, y arriba a la derecha Agustín Canovio, a la izquierda Maximiliano Araujo y como centro delantero Darwin Núñez. Ahora vamos con el planteo táctico que hizo Marcelo Bielsa, en mi opinión, de lo que yo pude ver y pude encontrar en el partido, tanto cuando Uruguay tenía la pelota como cuando no la tenía. Con la posesión se vio igual que en el partido anterior, una línea de 4 en el fondo, los 2 laterales bien abiertos y Ugarte retrasándose más que Valverde y De la Cruz, que se encontraban un poco más arriba. Presionaba solo con 2 jugadores de Ecuador, a veces con 3, pero la salida dentro de todo era un poco más sencilla, pero cuando tenía que pasar esa nueva etapa a unos metros más adelante de la cancha, ahí es donde no podían encontrar los pases, ya que los cerraba muy bien Ecuador, y como digo, los jugadores de Uruguay estuvieron muy erráticos.
Cuando salían desde el arco, o desde abajo mejor dicho, Uruguay, Nández se abría junto a Piquerés, pero cuando ya pasaban esa línea y llegan a mitad de cancha o un poco más adelante, en 3/4 de cancha rival, el que se cerraba era Nández. Piquerés seguía a la izquierda abierto y arriba Canovio es el que daba la amplitud por banda derecha. Como dije, Piquerés lo daba por izquierda y el que se cerraba un poco sobre esa zona del lateral izquierdo era Araujo, como lo podíamos ver en el partido anterior. Y a diferencia de lo bien que lo hicieron con Chile, no llegaron tanto Valverde y De la Cruz, un flojo partido del jugador de River que no pudo brillar como lo hizo en el encuentro contra Chile. Muy errático en la presión, cometió muchas faltas y no pudo conectar como lo había hecho con Núñez y bueno, el partido pasado con Pelistri y Araujo. Le costó mucho esa parte, lo bloqueó muy bien Ecuador y no generó peligro, solo 2 llegadas, que una terminó en gol y la otra no la pudieron concretar de la mejor manera, pero fue un partido muy complicado para los dirigidos por Marcelo Bielsa. Ya así, cuando no tenían la posición a la hora de ir a presionar, lo hacían alto. Ecuador, como jugaba con una línea de 5, al central derecho y al central que jugó centrado por el medio, Torres, lo marcaba Núñez en el primer tiempo. Al que jugó recostado por la derecha lo marcaba Araujo, y cuando se la daban al que jugaba por izquierda, iba ahí De la Cruz, el jugador de River, a presionar. Como lo hizo con Medel con Chile, lo hacía con este central contra Ecuador. La banda izquierda de Ecuador, Estupiñán, jugó siempre un 1 contra 1 con Canovio, que en el primer tiempo bajó muy bien y lo defendió perfectamente. Hizo un espléndido primer tiempo Canovio, cosa que en el segundo no lo hizo de gran manera. Hubo 2 jugadas en las cuales Estupiñán llegó solo y jugó el 1 contra 1 con Nández, y ahí cuando hacía esa jugada individual, Nández Estupiñán, el jugador uruguayo, la pasó muy mal. En una haciendo penal que luego erraría Ener Valencia, y en la segunda ocasión le brindó la pelota al córner que luego llegaría al gol de Ecuador y pondría el 2-1. No volvió en esas 2 ocasiones Canovio, el extremo derecho de Uruguay, y sufrió las consecuencias el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa. Si vamos al lado izquierdo, hablando de Uruguay, a la hora de la presión, Piquerés es el que marcaba el carrilero derecho de Ecuador, y como había dicho, al central que jugaba por derecha de Ecuador lo marcaba el extremo izquierdo Araujo. En el medio había un 2 contra 2 de Valverde y De la Cruz contra Grueso y Caicedo, y había un jugador libre ahí de Ecuador, que cuando De la Cruz había un jugador 3 contra 3, mejor dicho, no 2 contra 2, De la Cruz, Valverde y Ugarte, a mí me faltaba uno, contra Grueso, contra los 3 mediocampistas de Ecuador. Y esto sí quería decir que cuando De la Cruz iba a marcar a un defensor anteriormente, como anteriormente lo había comentado, era uno de los centrales quien subía a acomodar y que no haya distancia y que no haya ningún jugador libre, y eso es lo que provocaba un 1 contra 1 atrás. Y Ener Valencia jugaba siempre mano a mano con uno de los centrales. Cuando este se recostaba por la derecha, lo agarraba Cáceres, y cuando se recostaba por la izquierda, lo agarraba Viña.
una vez que uno de los dos lo agarraba, lo podían llegar a perseguir hasta mitad de cancha o hasta donde vaya, porque en varias ocasiones lo vieron que tanto Viña como Cáceres le hicieron falta siguiéndolo en mitad de cancha. Y los laterales jugaban, bueno, Nández trataba de hacerle 2 contra 1 cuando subía Estupiñán y se recostaba a uno de los dos delanteros por esa banda, con Canovio los 2 contra 1 o el 2 contra 2, mientras que Piquerés, como dije anteriormente, presionaba al carrilero derecho ecuatoriano. Fue un partido que tácticamente fue muy interesante a mi forma de ver, pero que no hubo muchas ocasiones, si lo mirabas para divertirte, por así decirlo, el partido. No se vio ida y vuelta, un encuentro muy trabado, que llegaron muy pocas veces al arco y que se disputó sobre todo en mitad de cancha, y Ecuador imposibilitó el juego de Uruguay. Además, el conjunto uruguayo trató de hacer lo mismo, presionando alto y no dejar jugar con fluidez a Ecuador cuando estos recuperaban la pelota. Creo que fue por esto que no se vio un partido entretenido, pero que fue superior Ecuador en los dos planteamientos. El planteamiento lo hizo muy correcto. El conjunto ecuatoriano, los jugadores lo llevaron bien a cabo y le ganó el duelo el conjunto dirigido por el español Sánchez al dirigido por Marcelo Bielsa. Y creo que se llevó a cabo de esa manera y se dio este resultado por individualidades, ya que estuvieron muy erráticos los jugadores uruguayos. Bueno, este fue el resumen. Uruguay quedó con una victoria y una derrota y quedó con 3 puntos en estas eliminatorias, al igual que Ecuador, que luego de perder con Argentina se recompuso y ganó en condición de local. Eso fue todo por el video, espero que les haya gustado. Posta, si les gustó, me ayuda una banda dándole like y suscribirse. Así que bueno, nos vemos en el próximo análisis del próximo partido de Marcelo Bielsa o de alguno del fútbol argentino.